Continuamos en esta nueva serie que iniciamos recién la semana pasada, que hemos titulado El Sermón del Monte. En la semana pasada vimos la introducción y de aquí a un par de semanas, no sé cuántas, estaremos viendo a esos ciudadanos del reino de Dios, del cual nos habla o nos va a empezar a hablar Mateo. Y veremos, hermanos, en estas semanas también, cuáles son las actitudes fundamentales o las características fundamentales de los discípulos, ¿sí? Y tiene que ver con las bienaventuranzas que vamos a ver a partir del versículo 3 el día de hoy. Y vaya conmigo, por favor, ahí al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 3. Quiero retomar desde el verso 1 y leo. ¿Ya está ahí? Acompáñeme con su vista ahí en la escritura. Dice Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. La semana pasada hablamos ampliamente en cuanto a esto. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Comentábamos que era importante escuchar la voz del Señor, ir a los pies del Señor, porque si usted y yo tenemos el deseo de servir a Dios, de agradar a Dios, de cumplir la voluntad de Dios, tenemos que humillarnos, sentarnos, estar a ese nivel, pero sobre todo disponernos a escuchar su voz. Y dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, y lo primero que hoy el Señor nos va a enseñar por medio de su palabra tiene que ver con el verso 3 y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta sección, hermanos, del sermón vamos a estar hablando acerca de los que son considerados los ciudadanos del reino. Y eso lo vamos a encontrar, como les decía ahorita, de este verso 3 al verso 16. Pero específicamente del verso 3 al 12, esta sección conocida como las bienaventuranzas, nos enfocaremos a dos cuestiones propias del discipulado, ¿sí? Del discípulo. Y es las actitudes y el carácter del discípulo. Ahora, esto que hace nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, como lo decíamos la semana pasada, tiene que ver con dar a conocer el cómo y a través de quiénes, y esto es sumamente importante, hermanos. La semana anterior hablábamos de una multitud, ¿se acuerdan? Pero también hablábamos de algo más pequeño, más remanente, que le llamamos los discípulos. Bueno, esa parte de la multitud no significaba que no amaran al Señor, que no quisieran al Señor, pero había una diferencia. Pero el Señor dirige estas palabras a los que están dispuestos a escuchar su voz y a obedecerle. Y como les decía ahorita, el propósito de nuestro Señor en este Sermón del Monte era dar a conocer el cómo, pero también a través de quienes el reino de Dios será establecido entre los hombres. Y lo más extraordinario, hermanos, es la manera en que Él lo ha hecho. Lo hace a través de métodos, lo hace a través de ideas humanas. Algunos pudieran ser más espirituales y decir, no, lo hace a través de ángeles. Pues no, hermanos, escogió lo más imperfecto para que su palabra y su reino pueda ser extendido. ¿Sabe usted a través de quiénes? Diga, a través de mí. Ay, muchos no lo dijeron porque han de haber dicho, yo no soy imperfecto, pastor. ¿Por qué se atreve a decir eso? Pero, hermanos, si usted ha creído, si hemos creído al Señor, Él quiere que el reino de Dios sea extendido, establecido en el corazón de los hombres a través de usted y de mí, de hombres y mujeres que estemos dispuestos a someter nuestras vidas y nuestro carácter en obediencia a nuestro Dios. Entonces, las bienaventuranzas, hermanos,
muestran esa naturaleza del creyente, del discípulo, que debe de ser equilibrada, sobria, pero también ordenada, ¿sí? Para enseñar la palabra de Dios al mundo. Y estas bienaventuranzas detallan la idea principal de nuestro Señor Jesucristo sobre cómo debe de ser la esencia de nosotros, de cada uno de nosotros como cristianos. Y estas cualidades, hermanos, que vamos a ver en el transcurso de estas semanas, en este sermón del monte, específicamente en esta sección de las bienaventuranzas, estas cualidades deben caracterizarnos a todos y cada uno de nosotros, los que somos seguidores, discípulos del Señor. Y así como los 9 aspectos del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que Pablo nos enseña que se deben de cosechar, es decir, que deben de dar fruto en cuanto al carácter en cada cristiano. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, esas 8 bienaventuranzas que vamos a empezar a ver a partir de hoy son de las que Cristo nos va a hablar y describen el ideal que Cristo tiene para usted y para mí, para cada ciudadano en el reino de Dios. Pero la diferencia estriba ¿cuál es la diferencia que estriba entre los dones y estas características o estas cualidades de carácter? Bueno, es que los dones son regalos que el Espíritu Santo da a la iglesia, ¿sí? Él las da como Él quiere. ¿Con qué fin? Para equipar, para edificar a la iglesia, para diferentes tipos de servicio, ¿sí? Pero aquí específicamente en el Sermón del Monte, aquí en las bienaventuranzas, es el mismo Espíritu, hermanos. Ese mismo Espíritu que a usted y a mí nos ha dotado de dones y que a usted y a mí nos corresponde discernir, ver, poner en práctica cada uno de esos dones que el Señor nos ha dado. Bueno, es ese mismo Espíritu Santo el que se va a encargar de desarrollar estas gracias que el Señor ha puesto también, o está demandando en nosotros, más bien, está demandando en nosotros como muestra de que somos sus discípulos, pero también ciudadanos del reino de Dios. Entonces, ¿está listo? Vamos al tema del día de hoy. Dice Mateo capítulo 5 verso 3, le leo nuevamente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuál es el significado de Dios, hermanos, para la palabra bienaventurados? Es el primer punto. En los siguientes 9 versículos, como lo dijimos ahorita, a partir del versículo 3, que es el que estamos viendo hoy, veremos el uso, pero sobre todo el significado. Y aquí yo quisiera que no nos perdiéramos, porque realmente normalmente leemos bienaventurado es, bienaventurado es, bienaventurado es, ¿no? Y luego decimos, pues es que bienaventurado significa esto, pero hasta ahí nos quedamos. Pero cuando vemos la perspectiva de Dios, hermanos, la idea que Dios tiene al llamarnos bienaventurados, créame, nuestra vida, nuestro pensamiento debe de cambiar por completo. Porque ¿cómo se siente usted cuando, por ejemplo, a los que trabajan ahorita en alguna empresa o alguna fábrica o en algún restaurante, los nombran los empleados del mes? Hombre, hasta para este pavo real, ¿verdad? Entonces usted pasa por ahí, por donde ponen su foto, y todos los días la limpia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es decir, mi empresa me reconoció lo que yo hice. Bueno, aquí sin hacerlo, el Señor está diciendo, bueno, yo te voy a reconocer, te voy a enaltecer, te voy a hacer bienaventurado, ¿sí? Y bueno, más adelante vamos a ver qué. Pero el asunto es, ¿cómo ve Dios esta bienaventuranza? O para él, ¿qué significa esta bienaventuranza? La palabra en el griego que aquí nuestro Señor Jesucristo está usando para bienaventurado es la palabra Makarios, con K. Makarios. Makarios significa dichoso. Makarios significa feliz. ¿Cuántos están felices hoy? No, pastor, yo no, porque yo quería quedarme dormido y pude, me trajeron.
No es cierto, ¿verdad? Usted vino con gozo y alegría. Macario significa altamente bendecido. Ahora, es sumamente importante, hermanos, aquí destacar que la felicidad es un estado subjetivo. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que para unos es felicidad, para otros no lo puede ser. ¿Sí? De manera que Jesús aquí está haciendo un juicio muy objetivo, ¿sí?, sobre las personas. ¿De qué manera? Mire, Jesús no está declarando cómo se deben de sentir, sino Él está estableciendo que van a ser dichosos, van a ser bienaventurados, van a ser altamente bendecidos, van a ser felices. Es como Dios los considera. Por eso es que les dice eso. No es una opción. Ahora, si yo le preguntara a usted, bueno, ¿cuántos quieren recibir de parte de Dios estas bienaventuranzas? Es decir, que Dios nos reconozca como felices, altamente bendecidos, dichosos. ¿Cuántos dirían amén? O diríamos amén. Yo creo que todos, ¿verdad? Amén, pastor. Amén, Señor. Bueno, aquí el asunto es lo que usted y yo debemos de hacer para ser bienaventurados, que es el segundo punto, ¿sí? Porque este primer punto de la bienaventuranza nos muestra el estado en donde Dios nos quiere poner, que estemos felices, que estemos alegres con lo que estamos pasando. Pastor, pero usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Imagínense esta mujer, Susana. Imagínense esta familia de los familiares de nuestra hermana Mónica. ¿Cómo están? A lo mejor usted me pudiera contar su propia historia y decir, pastor, yo la estoy pasando difícil. Bueno, aún bajo ese estado, mi hermano, mi hermana, escúcheme, iglesia, Dios quiere que seamos felices, pero desde el punto de vista de Dios, no de lo que el mundo nos ofrece. Él quiere que seamos bienaventurados, dichosos, altamente bendecidos. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la primera condición de estas 8 que el Señor nos va a enseñar? Bueno, dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. Al entrar, hermanos, en estas bienaventuranzas, así de inmediato, tenemos que afrontar esta cuestión de interpretación. ¿Por qué? Porque hay quienes han dicho que aquí Jesús estaba hablando acerca de los pobres, porque cuando vemos el Evangelio de Lucas, en esta misma parte, Lucas solamente dice los pobres, no dice a los pobres en espíritu. De ahí que los de la teología de la liberación tomaron esto y lo aprovecharon y dijeron, miren, Jesús fue revolucionario. Él decía que eran bienaventurados los pobres. Por eso vamos a hacerle guerra al gobierno, vamos a hacerle guerra a los ricos, vamos a quitarles lo que tienen para dárselo a los pobres. Y todos decían, ¡ah!, ¿no? Bueno, eso se vio mucho por muchos años, aún se sigue viendo en Centroamérica, la famosa y mal llamada teología de la liberación. Pero aquí, ¿de quién está hablando Jesús realmente, de estos pobres en espíritu? Nosotros debemos de evitar, cuando vemos este versículo, 2 extremos. Uno de ellos es decir que la pobreza espiritual nada tiene que ver con la pobreza material. ¿Sí? Ese es el primer punto. O sea, no podemos decir, no, pues ahí el Señor está hablando de los pobres que son de espíritu, pero nada tiene que ver con la pobreza material, está totalmente separado. Sí, no, y lo vamos a ver ahorita. Y el otro extremo que debemos de evitar es decir que estos pobres se refiere a aquellos que viven en una condición de pobreza material. Y bueno, el Señor, por medio de su palabra, nos va a ir aclarando esto. La palabra pobres en este versículo es la palabra, se antepone una P, tojoses, P, tojoses, y tiene un sentido esta palabra que significa pobre en el griego, de acurrucarse. Una palabra de como llegar agazapado. Normalmente cuando la gente viene a pedirnos, ¿cómo viene a pedir? Así como que con vergüenza, ¿verdad? Así como que pues no lo merezco, pero me pudiera dar algo.
Una vez en Saltillo llegó alguien así y se estuvo ahí toda la reunión. Y él ya había ido un tiempo antes, unos meses antes, y con algunos pretextos de que pues él necesitaba dinero para venir acá a Monterrey. Uno de los hermanos le proveyó ahí para el transporte, pero no crea que se lo dio, le dijo yo te llevo, y le compró el boleto, y ahí estuvo el hermano hasta que se fue. Entonces dice, se me hace que se me bajó la siguiente cuadra, pastor, pero bueno, pues él sabe, ¿verdad? Y le ayudó. En esta ocasión volvió a ir. Entonces yo platicando con él, yo podía notar su actitud altiva, así como ustedes me tienen que dar. Entonces yo le decía, oye, aquel hermano la vez pasada, sí, pero pues ahora necesito, yo me vine de allá porque, ¿y a qué viniste acá? No, pues nada más. Y ya está, no tengo trabajo. Y le dije, aquel hermano, el mismo hermano que le había dado ¿te ofrece trabajo? No, no quiero. Entonces ahí, ¿se fijan que la condición de pobreza no tiene, ahí específicamente en ese punto, no tiene nada que ver con la humildad? Y ese es el punto. La palabra pobres significa también alguien que es mendigo, que es pordiosero, que es necesitado, que es despreciable, que está desamparado, que tiene poco valor, como estar en bancarrota. Ahora, la pobreza material, hermanos, lamentablemente, y la espiritual no siempre van de la mano, y le acabo de dar un ejemplo, ¿sí? Porque muchos pobres, o mucha gente que es pobre, aún se aferra a sus pecados, al igual que los ricos, que se endurecen ante la presentación del evangelio. Uno llega y les presenta el evangelio, y de repente las personas que son pobres te dicen, sí, pero ¿qué me vas a dar? Y el pobre te dice, no lo necesito, lo tengo todo. ¿Se fija? Entonces no hay algo, esta condición de ser pobre de espíritu no implica el ser rico o el ser pobre, ¿sí? Ahora, otros pobres son sumergidos también en la envidia y en la amargura, de manera que podemos así asegurar que ningún hombre pobre merece la felicidad solo por ser pobre. No sé si me estoy explicando, haciendo referencia a bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, ningún pobre merece la felicidad solamente por ser pobre. Y ese es el asunto, es lo que queremos aquí remarcar, entender en esta parte de la interpretación. Jesús se está refiriendo no a los pobres materiales, sino a los pobres que son de espíritu. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Por otro lado, esa humildad de espíritu, la que frecuentemente acompaña a la pobreza material, eso es justamente la humildad de espíritu de la que Cristo está alabando. Porque ¿dónde vemos más, siendo honestos, dónde vemos más gente recibiendo el evangelio? ¿Entre la clase pobre o entre la clase rica? Dígame. Generalmente es entre la clase necesitada, porque sintiéndose que no tienen, dicen, es que no tengo, pero yo sé, y hay un mayor reconocimiento de que hay alguien que les puede proveer. Pero cuando hay una condición de riqueza, no quiero decir que sea siempre, pero una gran mayoría dice, ¿para qué lo quiero? Si yo tengo todo, yo lo puedo todo. Y es aquí, hermanos, donde Mateo puntualiza que Cristo está hablando de los pobres de espíritu y no de los pobres materiales, como se pudiera entender en el Evangelio según San Lucas, ahí en el capítulo 6. Pero nosotros, hermanos, no podemos excluir o quitar todo aquello que tiene que ver con aspectos materiales, de manera que vemos a nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, por citar un ejemplo, hablando de los peligros del materialismo, ahí en el capítulo 6, lo vamos a ver más adelante, pero usted lo podrá ver para quienes están tomando nota, ahí en el capítulo 6 del verso 19 al capítulo 7, 12. El Señor les habla a sus discípulos y les dice, tengan cuidado del materialismo. Es más, en Mateo 6, 24 les enseña que es imposible tener a Dios como Señor mientras sirves a las riquezas. Y ahí nosotros podemos ver
una perspectiva de Dios hacia las cosas materiales. O sea, no todo es espiritual. ¿Me estoy explicando? Ahora, en otra parte, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, del 19 al 20, no lo voy a leer, pero solamente se los pongo como una referencia. Les prohíbe a sus discípulos, por ejemplo, el amontonamiento de tesoros terrenales. Y en el capítulo 6, del 25 al 34, Jesús nos va a enseñar sobre el afán y la ansiedad económica, cómo son incompatibles con una verdadera confianza en Dios. Entonces, usted y yo, hermanos, como una extensión de Cristo, así como los apóstoles fueron esa extensión que enseñaron a sus discípulos, nosotros también debemos de aprender a desprendernos de ese apego a lo temporal y a lo material. Y a veces Dios usa circunstancias difíciles en nuestras vidas. De repente nos roban, por ejemplo. De repente perdemos el trabajo. De repente perdemos las cosas en las cuales nosotros habíamos fincado nuestra confianza. Y es ahí donde el Señor nos dice: depende de mí. Te quiero pobre de espíritu. Y bajo esa condición, hermanos, poder vivir de manera sabia, contenta, bajo esa provisión de Dios, como lo dice Filipenses capítulo 4 verso 2, cuando Pablo dice: sé vivir humildemente, ¿se acuerdan? Sé tener abundancia, decía Pablo, en todo he sido enseñado, como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Que así podamos decirle al Señor, que así podamos vivir nosotros delante de Él. Ahora, como discípulos, hermanos, discípulos del Señor, usted y yo debemos de administrar los bienes que Él nos da como mayordomos responsables. Ay, pastor, estamos hablando de los pobres en espíritu, ¿por qué empiezas con esto? Bueno, es que tarde o temprano el Señor nos va a confrontar con ello. Pero tengo que tocar este tema puesto que está hablando de los pobres en espíritu, ¿sí? Y que eso no nos exime o no nos hace que no participemos en cuanto a esto, porque Dios, a fin de cuentas, a usted y a mí, gracias a Él, nos da para nuestro sostén. En ocasiones, gracias a Él, nos da un poquito más, ¿no? Para nuestras vacaciones, para nuestros chuchulucos, ¿verdad? Nuestros chicles o lo que nos gusta, ¿verdad? Y luego, si usted a eso le agrega una buena administración, oiga, pues hasta para tener algo más. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que Dios nos da, y utilizar eso que Dios nos da para que su reino avance, mostrando generosidad también con aquellos que son pobres. Conocí a una persona, un hermano, ¿no?, que Dios le había bendecido bastante y tenía bastante dinero, pero él no quería, no le gustaba, no le agradaba que la gente supiera que él tenía dinero, porque el argumento es: no, me vienen y me piden, ¿no? Sin embargo, cuando se trataba en ocasiones de dar, él lo daba, pero solamente al pastor, ¿no? Y a él sí lo bendecía, y a él, pero a la demás gente no, y la veía así como que por abajo del hombro, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en ese sentido. Si el Señor nos ha bendecido, hermano, mucho, poco, como sea, que nosotros también en nuestra posibilidad podamos bendecir la obra del Señor, siendo generosos en dar. Era una buena oportunidad para que pudieran decir amén, pero bueno, o sea, generosos en dar, pero también hacia aquellos que tienen necesidad, hermanos, hacia aquellos que tienen necesidad. Ahora, detrás de esta bienaventuranza podemos en este mismo evangelio, como el Señor cita esto en Mateo 19, 23 y 24. Escuche, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, Mateo 19, 23, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Por favor, ricos, no se salgan, déjenme terminar. No se salgan, espérenme.
Y luego dice el verso 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lo que sí es un hecho, hermanos, es que frecuentemente encontramos más humildad de espíritu y una mayor apertura, como lo decíamos hace rato, del evangelio entre los pobres y marginados que entre los ricos, ¿sí o no? ¿Sí hay algún rico aquí? Bueno, ¿es malo ser rico? No, es una bendición, ¿no? Sin embargo, si no hay ese desapego de lo material, es ahí donde empieza el problema. Porque existe una mayor posibilidad, hermanos, de tener un apego a lo material, sobre todo cuando hay abundancia de bienes. Pastor, por eso siempre andamos así, batallando para las rentas y para... No siempre. Habrá quienes tienen recursos y han entendido de dónde provienen esos recursos y como consecuencia se los dan a Dios, ¿sí? Obviamente en un orden. Sabemos y hemos hablado hasta el cansancio de estos desórdenes que ha habido, de este robo despoblado que ha habido y que sigue habiendo lamentablemente, aún con lobos vestidos de oveja, ¿no? Que se roban dinero y siguen predicando, siguen siendo pastores. En lugar de pedir perdón de aquello, y no solamente pedir perdón, sino mostrar un arrepentimiento genuino diciendo, yo me lo robé, ¿cómo puedo hacer para resarcir eso? Bueno, esa es la manera como Dios ve nuestro carácter, ve realmente si somos discípulos, no se diga pastores o ministros. De manera que podemos decir que entre más sean las posesiones materiales de alguien, más le cuesta a ese alguien, a esa persona, depender de Dios y vivir la vida de fe. Y más cuando se tiende a sufrir esa tentación de dejarse llevar por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, como lo cita también Jesucristo en Mateo capítulo 3. Usted recordará, no voy a ir ahí, solamente se lo doy como una referencia, en la parábola del buen sembrador, ¿se acuerda? Ahora, podemos decir, hermanos, que hay cierta relación entre la pobreza espiritual, pero también la pobreza material. Además, esta relación entre pobres materiales y espirituales es bien interesante, porque uno, como le digo, uno puede leer solamente el verso 3 y dice, sí, bienaventurados, somos bienaventurados porque soy pobre espíritu, pero trae todo un trasfondo cultural. Inclusive ahí, en el momento en que el Señor lo estaba diciendo, estaba tentando, inclusive Mateo va dirigido siempre, lo dijimos la semana pasada, hacia los judíos. Y el Señor está yendo hacia ese pensamiento judío de aquel entonces. Y concretamente algunos textos en el Antiguo Testamento, donde la misma palabra en hebreo servía para hablar del hombre sin recursos materiales y del hombre de carácter humilde, que ponía toda su confianza en Dios. En el Antiguo Testamento, un pobre era una persona de humilde condición que quizás por esto mismo colocaba su esperanza y su confianza en la providencia y en la fidelidad de Dios. Sofonías capítulo 3 verso 12, sí está, sí está. Sofonías capítulo 3 verso 12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Se fija la relación? Isaías 29:19 dice: entonces los humildes crecerán con alegría. ¿En quién? ¿En el mundo? No, en Jehová. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Se fija, son dos botones, pero hay muchas muestras en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento es un poquito más complicado ver cuando se está hablando de aquellos que tienen carencia de bienes materiales y cuando se está hablando de los que son realmente humildes de espíritu, como es el caso, por ejemplo, de Isaías 61:1,
que fue una palabra profética que el Señor Jesucristo cumplió en Lucas capítulo 4 verso 18, cuando dice, ¿se acuerda que estaba ahí en el templo? Y luego dice que abrió el rollo del profeta Isaías y todos se quedaron, ¿qué va a hacer este? Y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo creo que ni lo estaba leyendo, ¿verdad? Ya se lo sabía el Señor. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? ¿A los ricos? No, dice a los pobres. Y en el Nuevo Testamento la palabra pobres, ¿sí? Ahí en Lucas capítulo 4 verso 18 se traduce como petojose, o sea, la definición que les di ahorita, ¿sí? Como alguien que es humilde, que se acurruca, que está encorvado, ¿me explico? De manera que todas estas apreciaciones que hemos visto, no podemos ignorar, hermanos, el hecho de que Mateo sostenga por medio de su evangelio que Jesús se está refiriendo no a los pobres materiales, sino a los pobres de espíritu. Y ahora vemos claramente que el principal énfasis de nuestro Señor Jesús no recae en la pobreza material, como pudieran citar los de la teología de la liberación, ¿no? O, por ejemplo, y esto es algo que a mí me entristece mucho, pero hoy en día usted puede ver iglesias sumamente prósperas, en ocasiones, en la gran mayoría, con una doctrina totalmente errónea, ¿no? Y gente con mucha necesidad proveyendo dentro de lo muy poco que tienen derivado de esa mala enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente esta relación que decimos ahorita. La gente que es pobre tiene esa necesidad, pero si yo manejo, ¿sí?, con una falsa doctrina y yo le digo, tú que tienes poco, de eso poco, ven y siémbralo, así como lo hizo la viuda, ¿recuerdas? Que no tenía nada más que un poquito de harina y un poquito de aceite, ¿y qué hizo? Se lo dio al siervo, ¿no? Entonces usted vacía sus bolsillos y aunque no tenga, o a lo mejor verá al otro que dice, así como estaba el profeta y que vació toda el agua, ¿se acuerdan? No había agua, ¿qué era lo que menos abundaba? Y entonces, pues agua. ¿Por qué? Porque no había llovido. Así en tus carteras no ha llovido, tu cartera está seca, pero lo poco que tengas, tráeme, ¿no? Digo, pues sí lo sé hacer. Sin embargo, un día Dios habló muy fuerte a mi vida y hemos entendido eso. Pero también, hermanos, eso no nos debe hacer que nos vayamos al otro extremo. No, esto es mío y ya ven que a veces cantamos, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Hay algunos que dicen, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. No, hermanos, no. Si Dios nos ha dado lo que Él nos ha dado, también es para que seamos administradores, buenos administradores. De manera que este énfasis, vuelvo otra vez al énfasis de Jesús, no recae en la pobreza material, sino sobre la humildad y el quebrantamiento de corazón. Y ese es el punto. Eso es lo que el Espíritu Santo empieza a tratar con nosotros. ¿De qué manera? Uy, hermano, hay cientos de formas. Pastor, perdí el trabajo. Pastor, este caso de esta mujer que perdió a su esposo. Si bien es cierto, ella trabaja, ella lleva años siendo maestra, él era arquitecto, tenía su negocio, en fin. Pero hoy el Señor le dice, depende de mí. Ya no está tu esposo, ahora yo soy tu Señor. Hermanos, ¿a dónde el Señor tendrá que llevarnos para que esa humildad y ese quebrantamiento salga a nosotros? No lo sé, solamente el Señor. Pero esta pobreza espiritual, hermanos, es característica de aquellas personas que son sensibles y abiertas a las demandas de justicia de Dios. ¿Qué quiere decir las demandas de justicia de Dios? ¿Qué quiere decir? A lo que Él nos dice en su palabra. Tienes que quitar esto de tu vida.
Y si nosotros somos sensibles y abiertos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a quitar. Más adelante vamos a ver un extremo, ¿no? Donde el Señor dice: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué le dice? Ay, qué sanguinario Dios tenemos. Y si tu mano, además, todos así como el bronco, ¿no? Todos cojos, todos mancos, perdón. Sin embargo, no es ese el punto, lo vamos a ver en su momento, pero no es ese el punto que el Señor quiere destacar, sino que tenemos que tomar acciones de fondo. Si, por ejemplo, para ti es muy difícil dejar de ver pornografía, por ejemplo, ¿no? Pues córtale el cable. Oh, pastor, y después, ¿cómo escucho las predicaciones de usted? Pero nosotros, hermanos, tenemos que tomar acciones extremas. O sea, el Señor no lo estaba hablando en el sentido literal. Si no, imagínense cómo andaríamos aquí todos. No, así con los morritos. No, hermanos, no. Por eso esta demanda, esta bienaventuranza, el ser feliz, altamente bendecido, dichoso, no es para aquel que se cree moralmente rico o que confía en su propia justicia y en la dependencia del mismo. Yo todo lo puedo, yo lo puedo hacer, yo lo sé hacer, yo no necesito de Dios. No, hermanos, aunque en ocasiones como cristianos así nos comportamos y dejamos a Dios de un lado, ¿sí? Sino esta bienaventuranza es para aquel que, lejos de negar o de justificar su pecaminosidad y refugiarse en su autosuficiencia, en decir lo mucho que tú vales, él mismo reconoce, así, contrito, avergonzado, delante de Dios, que está en bancarrota espiritual, que es un pobre de espíritu. Dicho de otra manera, el pobre de espíritu son los que han sido profundamente convencidos respecto a su culpa ante la vista de Dios. Y eso es una condición. O sea, yo lo dije la semana pasada, el Señor no está dirigiendo el mensaje a incrédulos. Este no es un mensaje evangelístico, es un mensaje para la iglesia de hoy en día. El pobre de espíritu son aquellos que no son sabios ni santos en su propia opinión. De manera que esto nos lleva a decir que la humildad es la primera letra en el alfabeto cristiano. Como la A en nuestro alfabeto normal, para nosotros empezar una vida correcta en el cristianismo, lo primero que debe haber en nosotros es humildad. ¿Por qué? Porque nuestro ego tiene que estar totalmente en el piso. Cuando vamos delante de Dios y reconocemos: Señor, he fallado, he pecado, no puedo estar delante de ti de pie. Pobres de espíritu. Esa es la primera condición. Y a mí me llama mucho la atención que el Señor es con lo primero que empieza, siendo humildes. En el griego, como lo decíamos ahorita, hay dos palabras para pobres. Una palabra es la que se encuentra en 2 Corintios capítulo 9 verso 9. Solamente se utilizan esas dos palabras en el griego para definir al pobre. Y en 2 Corintios capítulo 9 verso 9 dice, como está escrito: repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahí la palabra que se utiliza es penés, con acento en AE, penés. Y se refiere a gente que es obrera, ¿sí? A la clase obrera, a la clase humilde, en contraste con los ricos, ¿sí? Pero la otra palabra es la palabra que ahorita mencionamos, petojos o tojose, que habla de una auténtica miseria, una condición de mendigo, que no tiene casa ni posesiones, que tiene que depender de las limosnas de los demás. Esta es la palabra que emplea Cristo. Es como Él quiere que tú y yo seamos en la cuestión espiritual. A pesar de tu preparación académica, a pesar de tu provisión económica que Dios te ha dado, a pesar de todo eso, Dios quiere que tú y yo nos reconozcamos
siempre necesitados de Él, completa y totalmente. Esta bienaventuranza puede ser considerada también fuerte, debido a que en aquellos días, y yo diría que en estos días, en nuestros días actuales también, las riquezas no eran tenidas, eran tenidas como una fuente de felicidad en sí. Y además eran percibidas estas riquezas como una clara evidencia del favor y la bendición de Dios. De manera, hermanos, que el dicho general o lo que la gente normalmente decía, tanto en los pobres como en los ricos, era: bienaventurados los ricos, porque siempre les sonríe Dios de manera abundante. Por eso Jesús va y contra lo que decía el mundo, contra el pensamiento del mundo, Jesús dice: no, bienaventurado, altamente bendecido, dichoso, feliz es aquel que es humilde, que es pobre de corazón, aún en una condición material de riqueza. Y es aquí en donde vemos que esta bienaventuranza, Jesús no solo cuestiona que toda la felicidad está fundada en la riqueza, está puesta en la riqueza, sino lo más extraordinario, hermanos, es que Él alaba, exalta a los que son mendigos espirituales, pobres espirituales, los que al no tener nada se acercan a Dios conscientes de, como lo decía yo hace rato, de una profunda indignidad, pidiendo las migajas de su bendición. Como aquella mujer, ¿se acuerda? Cuando le decía: Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús voltea y le dice: yo he venido solamente a los hijos de Israel. Y le dice: yo solamente no voy a dar de comer a los perrillos, le dice, ¿no? Entendiendo que esa frase, perros y gentiles, era lo peor. Y bueno, no quiero entrar en decir, bueno, ¿y por qué el Señor le llamó perrilla o perro o qué sé yo, ¿verdad? Gentil. Pero la mujer le respondió: pues aún de las migajas, nosotros aún comemos de las migajas que caen de la mesa de nuestros amos. ¿Qué estaba haciendo? Enalteciéndose, poniéndose en el piso humillada. Yo reconozco que tú lo puedes. Bueno, así es como Dios nos quiere, hermanos. Pero no solamente eso se demuestra a Dios, también se demuestra entre nosotros. Ese es el deber ser. Quiera Dios, hermanos, encontrarnos así siempre, humildes, espiritualmente dependiendo de Dios en su totalidad, y no solo en el ámbito material, sino en el ámbito espiritual. Por ejemplo, hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que este versículo, Mateo capítulo 5 verso 3, esta primera bienaventuranza, se pudiera interpretar o ampliar en la parábola del fariseo y del publicano. ¿La recuerda? Y en Lucas capítulo 18 del 10 al 14, no voy a ir ahí, pero usted recordará las palabras del publicano. ¿Cuáles fueron? Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y dice la escritura que ni siquiera levantaba su rostro, encorvado, tal como la definición de pobre, encorvado, humillado, ¿verdad? Pero ¿qué hacía el fariseo? Señor, yo te doy gracias en primer lugar por ser tan guapo. Te doy gracias porque pues no soy como estos feos publicanos, hipócritas, ¿verdad? ¿No? Esto habla de una fuerte dosis de arrogancia, y eso es incompatible, hermanos, completamente con el reino de Dios. Y estas enseñanzas de Jesús, esto que Jesús nos enseña aquí en este versículo, viene desde el Antiguo Testamento. Dios siempre había revelado una condición que era ineludible, es decir, que no se podía escapar para que un hombre gozara de la bendición y de la comunión con Dios. Y esa condición era el espíritu quebrantado y humilde. Isaías 66, 1 y 2 hablan de ello, pero fíjese lo que dice Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dice este Santo?
Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde en espíritu. ¿Está viendo con quién habita? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa es la condición, hermanos, que usted y yo debemos guardar. Usted recordará, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2 y 3, ¿no? La Odisea, la iglesia de la Odisea. ¿Qué decía la Odisea? Oh, yo soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pregunta, ¿esta la Odisea no era una iglesia que tuviese al Señor? ¿Que conociera al Señor? Les pregunta. Sí, sí le conocía. Pues se llamaba iglesia. Era parte de. Pero Jesús le dijo, ¿tú te consideras así? No, 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 tú eres miserable. Eres digna de lástima. Eres pobre, ciega y desnuda. Y yo añadiría, y desgraciada. O sea, no tenía gracia. Pero ¿qué le dice a Esmirna? Tú eres pobre. Inclusive el Señor se lo reconoce. Tú eres pobre, pero eres rica. ¿Por qué? Porque Esmirna era una iglesia que vivía humillada delante de su Señor, sometida a Dios. En la Odisea, la pobreza espiritual brillaba por su ausencia. En esa congregación todos los hermanos se creían mucho, ¿verdad? El Señor, somos ricos, lo tenemos todo. Pero hoy, ¿cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo es nuestra condición delante del Señor? El último punto que tiene que ver en este versículo, ya vimos, bienaventurados los pobres de espíritu. Es este punto número 3 y último, que tiene que ver con la esperanza en cuanto a el entrar en el reino de los cielos. ¿Quién entra en el reino de los cielos? Bueno, en tiempos de Jesucristo, hermanos, la máxima aspiración de los judíos era sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. El reino de los cielos, aquí en el Evangelio según San Mateo, es una expresión única. Nada más la vamos a encontrar en Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo usa la palabra cielos como un eufemismo. Un eufemismo es una palabra, una expresión que suena más suave, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, ¡ay, eres un burro! ¿No? Pues qué fuerte, ¿verdad? A que usted le diga a alguien, oye, siento como que no has estudiado lo suficiente. Burro. Bueno, para los judíos, el escuchar que el reino de los cielos se había acercado era para ellos de alto celo, ¿no? No se podía decir así. Entonces, como Mateo dirige el evangelio hacia los judíos, usa este eufemismo y en lugar de decir el reino de Dios, dice el reino de los cielos, para que no herir esa susceptibilidad en aquellos judíos. Inclusive Mateo capítulo 23 verso 22 dice, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Sí? Es el mismo Mateo quien hace referencia a esto. Ahora, el resto de las escrituras usted va a encontrar que el reino es llamado el reino de Dios. Y ambas expresiones, tanto reino de Dios como reino de los cielos, se refiere a esa misma esfera de dominio de Dios sobre todas aquellas cosas que le pertenecen a Él. Y es ese reino de Dios el que ahora ha sido manifestado en este reinado espiritual del cielo sobre el corazón de los creyentes. Por eso es interesante esto. Usted y yo somos parte, debemos de ser parte de que ese reino sea implantado en el corazón de la gente que aún no le conoce. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? En primera instancia, bienaventurados los pobres de espíritu. Nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, reconociendo que la salvación proviene de Él y viene solamente por gracia, no por lo que yo pueda hacer. Y entonces
Podemos entrar en el reino de Dios y desde ahí, obedeciendo las leyes, tal como usted y yo en este país, tal como usted y yo, si vamos a los Estados Unidos, tenemos que respetar las leyes que hay. Aquí también hay reglas, hay reglas y reglamentos, leyes que Dios ha establecido. Ahora, ese mismo reino del cual se está hablando en el sentido espiritual, un día será establecido como un reino terrenal, y es lo que dice Apocalipsis 20. Ahora, ¿a quiénes se ha acercado este reino? Como lo vimos anteriormente de forma amplia, es a los pobres de espíritu, a quienes ha venido el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, pastor, ya no le predico a ningún rico. No, sí, predíquele al rico, al pobre, al judío, al griego. No debe haber una acepción de personas en nosotros. Al hombre, a la mujer, a quien sea, a quien se deje y a quien no se deje también, ¿sí? Porque el llamado de Dios es a sembrar la semilla. No depende de usted y de mí que caiga. No, usted tírela, pero tire buena semilla, ¿sí? Preparémonos, busquemos al Señor, pero siempre prediquemos la sana doctrina. Ahora, es a los humildes y solo a ellos, hermanos, a quien el reino de Dios les es otorgado, y tiene que recibirse con la humildad que tiene un niño pequeño. Ojo, es por eso que es justo al comienzo, era lo que yo les decía, de este sermón del monte, donde Jesús contradice, es decir, va y se pone en contra de los juicios humanos y de cualquier expectativa nacionalista, en el sentido de los judíos, ¿verdad?, que tenía que ver con el reino de Dios. Porque ¿qué querían los judíos o qué esperaban los judíos de Jesús? El gran libertador, el gran caudillo, el que nos da libertad de los romanos. Por eso Judas y muchos dijeron: ¿qué es este? ¿No que venía a libertarnos? El mismo Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan? Este reino es dado a los pobres, no a los ricos. Este reino es dado a los débiles, no a los poderosos. Este reino es dado a los niños pequeños, lo suficientemente humildes como para aceptarlo, y no a los soldados que se jactan de un poder o de poder obtenerlo con sus propias fuerzas. Si usted lo recuerda, en los días de nuestro Señor Jesús, no fueron los fariseos los que entraron al reino, quienes pensaban, estos mismos fariseos, que eran ricos, tan ricos en méritos, que agradecían a Dios por sus propios logros. Lo vimos ahorita en la parábola del publicano y el fariseo. Tampoco fueron los celotes, no los que les da a la esposa o al esposo. No, yo me refiero a otro grupo de personas. Este grupo de personas, un grupo de caudillos, un grupo de judíos que soñaban con establecer el reino de Dios a sangre y espada, ¿sí? Sino este reino vino a los publicanos y a las prostitutas, a la escoria de la humanidad. Ay, pastor, ¿por qué me dice escoria? ¿No dice el apóstol Pablo que de lo vil y lo menospreciado, ¿qué?, para avergonzar a lo que es? Bueno, eran estos pobres a quienes el Señor quería darles el reino, a quienes no podíamos hacer absolutamente nada, hermanos, para conseguir algo de parte de Dios. Nada. El reino según Jesús, escuche bien esto, y lo vamos a ir viendo más adelante, es para los que hacen la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6, verso 10 y Mateo 7, 21. Y hacen su voluntad con justicia perfecta, es decir, obedeciendo la palabra de Dios. Y el primer paso que hay que dar para hacer la voluntad de Dios, escuche bien esto, es darnos cuenta de nuestra total impotencia para cumplir su total, o más bien para cumplir su justicia y declararnos en una total y absoluta bancarrota espiritual. Somos incapaces, hermanos, incapaces de vivir conforme a la ley de Dios.
Hay algunos que decían que esta parte del Evangelio, bueno, este sermón del monte, tenía que ver con la salvación por obras. Nada que ver, nada que ver, lo establecimos desde el principio. Este mensaje del sermón del monte está siendo dirigido a hombres y mujeres que hemos reconocido el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. ¿Usted ha recibido el señorío de Jesús sobre sus vidas? Qué bueno. Entonces, hermanos, el Señor empieza aquí, en esta primera bienaventuranza, con el quebrantamiento de espíritu, con la humillación ante Dios, que permite, cuando nosotros lo hicimos y reconocimos esa acción salvadora y transformadora del Evangelio, pero que debe permanecer en nosotros esa condición, esa característica, pobres de espíritu, humildes delante de Él. En resumen, el reino de Dios, hermanos, no pertenece a los que confían en su propia rectitud o en su propia justicia. Quienes en algún momento piensan así, no han entendido su propia situación moral, no han entendido la alta demanda que Dios exige a todos los que somos ciudadanos del reino. Por eso algunos dicen: ay, ¿a poco eso es ser cristiano? Ay, qué exigentes, ay, qué fanáticos. Bueno, pues si no quieres, no subas y quédate abajo con la multitud. No, les diría el Señor, no se asusten, o sea, estoy parafraseando lo que el Señor les diría. No, luego se me quedaron miedos y todos. No, hermanos. Sin embargo, el reino de Dios, hermanos, no es tampoco para quienes tienen arrogancia o autosuficiencia. Eso los va a excluir de toda posibilidad de ver el reino de Dios, de poder disfrutar de esos beneficios que Dios nos da en cuanto a estar en su presencia, en cuanto a ver su gloria, en cuanto a ir avanzando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esto hablando acerca de nuestro crecimiento por gracia, que en algún momento lo vimos. El reino de Dios, hermanos, es para aquellos que se humillan delante de Dios, reconociendo que en ellos, como lo dice Romanos capítulo 7, versos 18 y 19, no mora el bien. De manera que ellos han experimentado el quebrantamiento como primer condición, la convicción de pecado y una condición, hermanos, de miseria moral y espiritual. Y es justo la manera en que recibimos la gracia de Dios para que Él nos salve y con ello poder acceder a su reino y estar en su presencia. Amén. Póngase de pie, por favor. No quiero que nadie salga, por favor. Denme unos segundos. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Carlos Spurgeon dijo una vez: la forma de elevarnos en el reino de Dios es humillarnos a nosotros mismos. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿quieres ser grande en el reino de Dios? ¿En verdad? Y generalmente, hermanos, lamentablemente pensamos que el tener posiciones dentro de la iglesia nos hace ser mayores delante del Señor. El Señor claramente le dijo: si tú quieres ser mayor en el reino de los cielos, sírveles a otros, sirve a tus hermanos, humíllate delante de mí, sé pobre en espíritu. Pobre en espíritu, mi amado hermano, hermana, es reconocer delante de Dios nuestra necesidad de Él, nuestra bancarrota espiritual. Usted y yo somos pecadores que estamos bajo la santa ira de Dios. No merecíamos otra cosa más que el juicio de Dios. Sin embargo, un día Él vino y nos ofreció salvación. Y usted y yo pudiéramos decir: gloria a Dios, gracias Padre, que sin merecerlo, Señor,
tú me diste salvación. No teníamos nada que ofrecer, no teníamos nada con que abogar delante de ti, nada con que comprar tus favores, Señor. Sin embargo, tú nos has hecho bienaventurados, nos has hecho dichosos, felices, altamente bendecidos, sometiéndonos a ti, Señor, viviendo en tu justicia y en tu santidad, Padre. Somos pobres de espíritu, Señor. Queremos ser, la pregunta aquí es: ¿somos pobres de espíritu o somos ricos por causa de nuestra propia justicia y rectitud? Cada uno de nosotros lo podrá contestar. Pero esta es la primera condición de las 8 que el Señor demanda para movernos de manera correcta dentro del reino de los cielos. De lo contrario, pudiéramos escuchar la voz del Señor como se lo dijo a la Odisea: si no te arrepientes, te voy a vomitar de mi boca. Mejor humillémonos como Esmirna, y que Dios nos reconozca así como pobres espirituales, sí, como hombres y mujeres que hemos sido dados a las circunstancias de aflicción, de lucha y de prueba, pero sabiendo que Él está delante de nosotros. Ahí en su lugar, mi amado hermano, mi amado hermana, derrame su corazón al Señor. ¿Cómo es que el Señor nos encuentra hoy? Bienaventurados, siendo pobres espiritualmente. Si es así, gloria a Dios. Pero digámosle al Señor: Señor, sigue trabajando con mi vida. Espíritu de Dios, por medio de tu palabra, Santo Dios, sigue moldeando mi vida, corrigiendo mi vida, exhortando mi vida, motivándome cada día a llegar a la imagen de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor.